Bueno, son ya las 8:37 de la mañana, las 7:37 en Canarias. Carlos Cuesta, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal, Julián Quieres? Buenos días. Buenos días. Vámonos a las clínicas CRES, Daniel, antes de empezar, porque tenemos novedades importantes. Como todos los días hasta Todos ahora. los días, sí, sí. Efectivamente, esos tratamientos de medicina regenerativa que aplican técnicas innovadoras que usan, en este caso, nuestro propio material biológico, garantizando, por ejemplo, que no tengamos que pasar por el hospital y que retomemos pronto nuestro día a día sin ningún tipo de problema. Tienen centro en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Podemos pedir cita llamando al teléfono 91 445 0004 o a través de su página web clínicascres.com. Bueno, ayer nos decía un oyente, lo recordaba ahora Silvia Ribeiro, que desde que se ha ido Federico, cada día que pasa tenemos una novedad. En este caso eran renuncias y hoy tenemos las primeras adhesiones. Ya se ha confirmado, Patxi López lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter. Es un honor y un reto apasionante asumir la portavocía del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y, según está publicando el diario.es, Pilar Alegría, ministra de Educación, va a ser la nueva portavoz dentro del Grupo Socialista. Bueno, del Grupo Socialista, no, perdón, del Partido Socialista. Santos Cerdán sería reconfirmado como secretario de organización. Está por ver si Pilar Alegría compagina las labores de ministra de Educación con la de portavoz del PSOE, algo que a mí me parece realmente complicado. De no ser así, se abrirían las puertas a una posible crisis de gobierno adelantada ya a este verano. Bueno, ¿cómo abordáis, cómo analizáis estos cambios? Por otro lado, previstos, ¿no? Ya se había comentado, ¿no?, que podían ser Bueno, posibles. pues es que la ventaja de Sánchez, que ocurra lo que ocurra, seguirá siendo el gobierno de Sánchez, como quiera Sánchez, a medida de Sánchez y a fotografía de Sánchez. No sé, ya veremos. Hombre, lo de Pilar Alegría, la verdad que es una cosa curiosa. Yo espero que deje la cartera. Lo digo porque entre las glorias que se están tramitando en estos momentos hay, por ejemplo, una norma que acaban de sacar, que la publicamos el otro día en Libertad Digital, normas con las cuales, oye, se les está exigiendo a los colegios internacionales la adopción de determinados requisitos en materia, por ejemplo, de lengua y de difusión de la cultura española que no se le exigen a los colegios catalanes. Entonces, hombre, tener que negociar con una ministra que a su vez es la portavoz del partido, dices, no, ahora me pongo el gorro de que soy neutral, ahora me pongo el gorro de que soy del PSOE. No iba a colar en ninguno de los casos, pero ya es una especie de obscenidad pública, ¿no? No sé, veremos qué es lo que hace. A mí me falta ahí una pieza, lo único por encajar, que sí que es verdad que se había hablado de ella, que era Antonio Hernando, que era la única pieza que parece que se queda un poco descolgada y que se hablaba de una posibilidad o de refuerzo, de sustitución de Óscar López, porque no estaría muy contento Pedro Sánchez con Óscar López, ¿no? Sí, mira, Estamos el jueves. Julián, disculpa, es que Pilar Alegría también acaba de confirmar a través de su cuenta de Twitter que va a ser efectivamente la nueva portavoz del Partido Socialista. No dice nada de la cartera de Educación, simplemente agradece a Felipe Sicilia el trabajo realizado. Sí, yo creo que hasta el sábado que está convocado el Comité Federal todavía puede pasar algunas cosas. A Sánchez le gusta empatar, sorprender y dar golpes de efectos y ajustar. Ya lo hizo el año pasado con la crisis de julio, que por alguna razón creía que era lo que necesitaba de un cambio radical en el gobierno, soltar todos los pesos pesados y que eso le daría un impulso que ya se ha visto a lo largo de este año, que de impulso no hay nada, porque como dice Carlos, este es el PSOE de Sánchez. Y mientras esté la primera figura, Sánchez lo determina todo y los peones que hay por abajo pues no son pensar que ahora la salida del Astra, con todo lo lamentable que pueda ser, pueda suponer un revulsivo, que el partido recupere cierta conexión con la sociedad de cara al gran superdomingo de mayo del 23, con las elecciones autonómicas y municipales. Pues en fin, yo creo que pues son los juegos internos que se pueden hacer. Es difícil que este partido pueda reconectar. Primero dentro, es verdad que Patxi López tiene una trayectoria que no tenía Adriana Lastra y puede tener mejores conexiones, pero yo no espero gran cosa de estos cambios y bueno, si tienen alguna implicación con el gobierno todavía podemos verlos, pero hay una conclusión clara en el último año, que es que los cambios que hizo Sánchez en el gobierno, las nuevas aportaciones, son bastante invisibles. Claro, a mí, si me permitís, es lo que iba a decir. O sea, yo creo que hemos cambiado, ¿no? O está cambiando unas piezas del puzzle de los sin sustancia, ¿no? De los ministros o portavoces flash, como diría Federico, ¿no? Héctor Gómez. ¿Quién conoce a Héctor Gómez? Estoy convencida de que entre los ciudadanos muy poca gente sabe identificar a este señor. Felipe Sicilia, menos aún. Por dos personajes, bajo mi entender, de lo
lo más radical que pueda haber en el Ejecutivo, en este caso, la señora Pilar Alegría, con esa imagen, ¿no?, que desprende. Sin embargo, es la promotora de una de las leyes más radicales ahora mismo que impulsa el Gobierno, que es la LOMLOE, además en el puesto de salida para ser derogada en el caso de que el Partido Popular, según lo que nos llegue al Gobierno. Y por otro lado, Patxi López, conocido por todos y especialmente por alguna víctima del terrorismo, y acabamos de recordar aquí las palabras que le dirigió a él la madre de Maite Pagazaurtundúa, ¿no? No sé, no parece que este vaya a ser un peso, digamos, con esa Pero al final imagen. esto es un gobierno donde solo hay alguien que mande y decida absolutamente, que es Pedro Sánchez. Y todo lo demás es secundario. Los ministros son inanes, los nuevos que entraron y los que llevan más tiempo. ¿Quiénes son nadie? Si están todos pendientes de ver qué piensa el líder, cómo lo interpretan y cómo... Pilar Alegría no deja de ser la heredera que ejecuta una línea en educación que ya llevó a cabo Celaá, absolutamente lamentable, como sabemos, y sectaria, y ahí está, y como fue premiada. Es que no es relevante realmente los peones que mueva. Lo curioso es por qué piensa, si es que piensa que unos cambios de estas figuras pueden suponer una inflexión o tomar un impulso. Yo no tengo ninguna confianza en que el Partido Socialista pueda hacerlo de ninguna manera, porque las grandes líneas están marcadas por el personaje, por el presidente del Gobierno, por el secretario general del Partido Socialista, que no existe el Partido Socialista, no existe el Partido de Sánchez, y ya no tiene banquillo. En realidad, ¿qué banquillo tiene Sánchez entre lo que va removiendo de la propia gente que lo acompañó y lo poco que queda? O sea, no se me ocurre de dónde puede tirar. Creo que esto va a tener muy poco recorrido a efectos de la ciudadanía. No, totalmente de acuerdo, pero fíjate que pasa por ser poco menos que la buena Adriana Lastra, con lo cual la metáfora del banquillo es que es perfecta, porque dices, si esa era la esperanza blanca, ¿cómo deben ser los demás? Pero una cosa que dice Rosana es llamativa, porque es verdad, no hay banquillo, y él está cogiendo ya, oye, de los restos que tiene. Pero fijémonos en la selección de los restos, porque es verdad que es muy llamativo. Pilar Alegría ha protagonizado, si era complicado hacer más enfrentamientos o fabricar más enfrentamientos con Isabel Díaz Ayuso, ella los ha fabricado. Ha tenido enfrentamientos que de hecho están acabando en los tribunales, por ejemplo, por quitar la libertad de elección de centro educativo en la Comunidad de Madrid. Hay que echarle narices para afrontar semejante apuesta. Y eso la ha protagonizado Pilar Alegría. Y luego la otra cuestión, o sea, hay una persona de la que se ha hablado mucho, también en el Partido Socialista, que es Santos Cerdán, sobre el poder que tiene, el que no tiene. El poder que tiene Santos Cerdán es el de ser el conductor de todas las negociaciones con Bildu, con los proetarras. Y ahora la persona que entra como gran hombre fuerte, mediático, como portavoz en el Congreso, es Patxi López. Persona que también ha tenido un protagonismo en y además muy llamativo en este tipo de cuestiones, de acercamientos al nacionalismo, a PNV, a Bildu. Vamos a crear un gran frente de izquierdas en el País Vasco. Es decir, en estos momentos Pedro Sánchez tiene a dos alfiles de aquí quien manda es Bildu. Lo digo más para que vayan notando o tomando nota en el PNV, ¿no? A dos grandes alfiles de en el País Vasco y en Navarra hay que ir hacia una izquierda que desemboque en el abertzalismo y en los postulados más radicales y en los postulados proetarras. Pues en estos momentos ya no solamente tiene a un comandante en eso, tiene a un comandante y a un general. Es decir, tiene a Santos Cerdán y tiene a Patxi López. Pues enhorabuena para los premiados, lo digo porque si alguien tiene alguna duda de cuál es el nuevo, entre comillas, que estoy totalmente de acuerdo, es el rumbo de siempre y es el de Pedro Sánchez, pero es que lo está reforzando todavía más. Se está siendo congruente. Sí, sí. Está Enfrentamientos contra Ayuso, eliminación de libertad y acercamiento todavía, o mejor dicho, postración absoluta ante Bildu. Daniel, hoy, claro, se comentaba en los periódicos, a veces se dedicaba espacio también a ello, ¿no? Lo que podía suceder o lo que puede suceder, porque como decía Julián, veremos a ver qué es lo que pasa este fin de semana, ¿no? Pero, bueno, el caso es que salta la noticia. Hoy, ¿qué destacarías de la prensa, aparte de esta cuestión? Bueno, pues ese rechazo, por ejemplo, del Gobierno al plan de ahorro energético de Bruselas acapara hoy portadas. El Mundo, en su editorial, cree que estamos ante una postura de máximos, digamos, del Gobierno para negociar este asunto. Entre otros motivos, señala porque una recesión en Alemania arrastraría al resto de Europa. Y Carlos, en Libertad Digital, recuerda que Europa básicamente lo que está haciendo es pedir que le devolvamos el favor. Ellos nos rescataron del COVID con los fondos europeos y ahora nos piden gas. Italia, también vamos a estar muy pendientes de Italia en el día de hoy. Parece que Mario Draghi está viviendo sus últimas horas como primer ministro. Los periódicos dan por hecho la convocatoria electoral, que genera, como es lógico, preocupación en Bruselas. Hoy, de hecho, El País lo lleva a portada: alarma en Europa por la crisis política en Italia. Pleno del Consejo General del Poder Judicial para valorar la idoneidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general. La Razón y ABC adelantan que no va a tener el apoyo unánime de los vocales. Vamos a ver si votan en contra algunos o firman un voto particular. Esas son las dos opciones que están sobre la mesa. Y termino con dos datos. El primero, portada
En La Razón, España se quema 193.247 hectáreas en 7 meses. Ayer en Zaragoza, por tercer día consecutivo, Pedro Sánchez volvió a repetir que el cambio climático mata. Él, desde luego, contribuye poco. Y he aquí el segundo dato, titular de Voz Populi, también Javier Aresbol, que lleva la cuenta en Libertad Digital. En tan solo 72 horas para acudir a Extremadura, Galicia y Aragón, Sánchez ha movilizado 24 veces el Super Puma y el Falcon. Bueno, y acabamos de hablar con el alcalde del Hoyo de Pinares, la localidad zabulense, que nos ha explicado perfectamente que ellos viven la misma situación de desesperación ante unos montes y unos bosques totalmente convertidos en polvorines, porque no dejan limpiarlos, porque los pastores no pueden hacer su trabajo, porque están demonizados, porque les multan cada vez que tocan un helecho, una jara, una encina. Una piña. Una piña. Una piña. Sí, recogida de piñas, multa que te impongo. Bueno, es que esta situación la estamos escuchando de manera reiterada, y lo sorprendente, y a mí me llama la atención, es que el presidente del gobierno no modifique ni un milímetro, ¿no?, su discurso. Él sigue con el mantra del cambio climático, no ha lugar a decir, señores, vamos a reunirnos. Acepto la propuesta del señor Mañuco, con quien, por cierto, todavía no ha tenido ocasión de reunirse en Moncloa desde que fuese, reeditarse su victoria, ¿no?, como presidente en Castilla y León. Bueno, es que no cambia ni una coma la intervención, el discurso. Él sigue, cambio climático. No sé. Bueno, ni la intervención ni la aportación de dinero. O sea, es que tiene el presupuesto de política forestal, que aquí hay que recordar una cosa. El control de incendios es verdad que cae en el territorio de las comunidades autónomas, en las competencias autonómicas. Y es verdad que los ayuntamientos refuerzan en todo lo que pueden. Es decir, ahí tocas dos palos de nuestra muy diversificada administración. Pero la política forestal y la legislación forestal es materia estatal. Y a partir de ahí se supone que tú, en la labor de prevención, tendrías que llevar la voz cantante. Pues presupuesto plurianual para 4 años, 497 millones. Hombre, si eres un poquito más, perdón por la expresión, rácano, pues ya pasas directamente al libro Guinness. Entonces, ¿qué es lo que falta? Prevención. Y efectivamente, este mantra maravilloso... Un cambio del entendimiento de cómo se aborda esto, ¿no?, que es un poco lo que yo creo que falta. Claro, faltan recursos, dinero, y falta que se ha expulsado de los montes a la gente que durante siglos ha cuidado de los montes. Pues que toda la vida la han hecho de maravilla. La gente de los pueblos, la gente que ha cuidado del monte durante siglos, efectivamente, con una convivencia entre la ganadería, las actividades forestales y el medio natural sin más. Bueno, hace 2-3 décadas, esta izquierda, como en tantas cosas, decidió que eso estaba mal concebido y que había que ir a líneas mal entendidas de superproteccionismo, que en realidad es dejar abandonado el monte a su suerte, al combustible forestal que tú dices, a todo, que allí no entre nadie, que no se toque nadie. Pasa en distintos ámbitos, pasa incluso en la Albufera de Valencia, donde el ecologismo de izquierda moderno lo que dice es que no hay que tocar nada y que que el monte y la broza se coma todo, cuando eso precisamente ha sobrevivido y ha sido lo que es gracias al trabajo humano de establecer zonas de paso, en fin, limpiar, desbrozar. Y ahí, bueno, a los ingenieros de montes tan importantes en la historia de España se los expulsó, y llegaron ciertos biólogos y ciertos ecologistas y dijeron, esto no se toca, esto es una especie de cercado que evoluciona por sí mismo y que en efecto se destruye por sí mismo, efectivamente. Es que lo que hay que darle es una vuelta, hay que ver cómo está el mundo rural con este concepto que no sé por qué lo llamamos ecologismo, es una idea ultra sobre lo natural, de secta verde, ¿no?, que provoca todo esto. Hay que volver a escuchar a la gente que sabe de esto y que se ha ocupado de esto, y hay que volver a meter actividad humana y meter ganadería y meter pastores, en fin, hay que cuidar todo eso. El diseño que han hecho no es un diseño de protección de la naturaleza, lo digo por esta gente, dice, somos ecologistas, no. Estáis practicando un ecologismo que excluye al hombre. Es decir, para ellos, a proteger es exclusivamente la masa forestal, el bosque, luego encima acaban provocando esto. Pero siempre han hecho todos los diseños de cómo supuestamente proteger el bosque excluyendo al hombre. O sea, el hombre siempre ha convivido con esos bosques, y ha convivido como pasaba y pastaba y hacía pastar obviamente a las ovejas y cabras. Resultado, se generaban cortafuegos naturales, recogía y quemaba tanto rastros, ramas, etcétera, como la quema de rastrojos. Ahora no está permitido. Recogía el material porque lo necesitaba para chimeneas, lo utilizaba, piñas, ramas, etcétera. Ahora no está permitido. Se aprovechaba del campo y por lo tanto cuidaba el campo, recogía setas, etcétera. Todo eso está en estos momentos limitado. Mucha gente incluso te hacía acampadas. La gente que hacía acampadas recogía sus rastros. Claro que ha habido agentes forestales, claro que se estaba vigilando. Nunca había pasado lo que ha pasado ahora, y de pronto llegan un grupo de personas y dicen, no puedes hacer pastar ovejas y cabras, no puedes hacer cortafuegos,
no puedes recoger las piñas, no puedes quemar rastrojos, no puedes hacer cortafuegos. Cuando tú te das cuenta y dices, oye, aquí hay un exceso, no puedes hacer un cortafuegos natural, todo tiene que pasar por una burocracia. Vale. Y en esa burocracia, ¿quiénes están? Los que han decidido que en el campo tienen que estar todos menos el hombre. Resultados, se están denegando por completo todo ese tipo de iniciativas. Pues perfecto. Y tienen el control de la Eso no es un campo, es un polvorín. mucho tiempo. Yo contaba hace unos días con la situación de Monfragüe. Yo tuve ocasión de visitar el parque hace 3 meses y además con gente de allí enseñándonos toda la zona, y lo primero que nos dijeron es, encinas, esto no lo toquéis, Esto no lo toquéis, no porque como nada. toquéis una encina o una jara, aquí tenéis un problema y os ponen una multa. Además, lo curioso de Monfragüe en este caso, y está muy bien explicado el otro día por los empresarios, ¿no?, que tienen los intereses en toda la zona, ¿no?, todas las localidades colindantes, un centro, por cierto, turístico extraordinario, que estaba empezando a funcionar realmente bien y que estaban muy orgullosos y satisfechos, y que de repente han visto cómo han empezado cancelaciones, anulaciones de gente que iba a pasar sus vacaciones en la provincia de Cáceres, que se iba a dejar ahí su dinero, que iba a invertir en la zona, y todo esto se ha acabado, ¿no?, en los últimos días. Bueno, nos contaban que la gente tiene sus propiedades privadas alrededor del Parque Nacional, con encinas, y allí directamente tampoco pueden hacer nada, y tiene que venir el técnico de la Junta a podarte la encina cuando considera la Junta que te la tiene que podar, y no la puedes tocar hasta entonces. Claro, es que esto es... La no poda te permite, de hecho, un cauce de conexión del fuego por las copas de los árboles, y no lo están pudiendo hacer. Si se cae un árbol, por lo que sea, por cualquier motivo, no puedes recoger el tronco. Un tronco cruzado es un hilo de conducción del fuego. O sea, si vamos enumerando todos los mecanismos que hay de conducción del fuego, que en estos momentos están prohibidos de eliminar por parte de la población, de los pueblos, pues tienes el resultado final. O sea, el que no lo quiera ver, y luego además todo esto confluye ya directamente con, se lo pasamos a un grupo de personas, muchas veces, cuidado, porque además esta política de supuesto cuidado de la naturaleza no lo están llevando directamente a las administraciones, sino que está subcontratado a asociaciones ecologistas. Qué casualidad, eso sí que prolifera como los hongos. El número de personas enchufadas en estas asociaciones... Pero esto no son chiringuitos, ¿no? No, esto no le ponía más chiringuito. A lo sumo con TX por delante, que si no se nos enfadan. Entonces ya sí. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Oye, el dinero que tú estás dando, que efectivamente yo creo, sinceramente, 497 millones para 4 años me entra la risa, pero bueno, pero independientemente de que sea mucho o poco, acaba en la nada. Porque no acaba en el cuidado de los bosques. Uno, porque no tienen ninguna intención de cuidar el bosque en armonía con la población. No. Tienen la intención de, sagrada madre naturaleza, nadie la puede tocar. Menudo pedazo de planteamiento. Pero es que a partir de ahí, efectivamente, todas estas asociaciones no están haciendo lo que tienen que hacer. No están tomando ninguna medida efectivamente para proteger el campo. Las medidas de proteger el campo es aprender a convivir con el campo. Y hay una zona en Huesca que voy muchísimo, el Valle del Tena, y por amor de Dios, han aprendido perfectamente a mantenerla. Es una zona preciosa, impresionante, y tiene plantado el mayor número de estaciones de esquí que yo he visto nunca. Y el pueblo ha aprendido perfectamente a convivir con ello. Tienes una explotación perfecta, tienes campings, etcétera, y tienes el mayor cuidado que puedes observar de la naturaleza. ¿Cuál es el problema? Si es que precisamente si tú aprovechas el bosque, si aprendes a aprovecharlo, es cuando tienes un incentivo clarísimo para protegerlo. Eso es lo que ha existido siempre en el mundo rural. Es que esta corriente, Carlos, se ha extendido en todas las comunidades autónomas. Ahora mismo son dominantes en cualquier comunidad de derechas, de izquierdas, en las consejerías de medio ambiente, este concepto de transición ecológica, incluso el propio ministerio, como dice, ecorreligioso, y como siempre un negociete alrededor, que siempre se genera, claro, todo movimiento donde hay dinero público, se genera una corriente alrededor que vive de eso. Lo esto maravilloso... no es un problema de las autonomías dominadas por el PSOE, en las del PP. Sí, se cuelan por todos los lados. Fíjate, yo ayer miraba en algunas de las intervenciones que hubo en tertulias y demás, y era muy llamativo porque te salían los supuestos expertos en cambio climático. Empezaban hablando del fuego, porque claro, el hilo de conexión con el programa o con lo que fuera era el incendio, y acababan diciéndote que había que retirar los coches diésel de las ciudades. Y dice, espere que por el camino me he perdido. Vamos a ver, si yo cojo y achatarro mi coche diésel en mi ciudad, exactamente cómo evito el incendio en Monfragüe, ¿me lo podría usted explicar? Dentro de su planteamiento de secta ultrarreligiosa, ¿me lo podría explicar? Bueno, hasta tal punto que, fijaos, una cosa tan diferente, ¿no?, en principio, como tendría que ser la nominación de un candidato que va a ser el sustituto de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, en la declaración que hacía la propia ministra Pilar Llobet en Consejo de Ministros cuando presentaba, digamos, su currículum, destacaba precisamente su vertiente ecologista, ¿no? El haber sido el fiscal en el Prestige, el ser un auténtico experto en materia forestal, de incendios,
Entonces, claro, dices, pero vamos a ver, usted me está hablando del fiscal general, del próximo fiscal general del Estado, y está destacando su faceta ecologista. Bueno, porque los mantras, efectivamente, Claro, los mantras ideológicos son los que son y se apoyan sobre eso, porque ese argumento que es así, efectivamente, o sea, este es un planteamiento ideológico y no puramente de persecución criminal, sirve igual para la que sale. La que sale, ¿dónde parece que va? A la Fiscalía de Memoria Democrática. Otra vez lo mismo, es decir, otra vez no es Que también el puede ir orden, para la su ley, pareja. vigilar los delitos, dar seguridad jurídica, sino por encima de todo tenemos un planteamiento que es la memoria democrática, la revisión del pasado, la escritura de una nueva verdad, y la fiscal general que saliente le damos esa plaza estupenda y tal para que brille sobre eso. Es lo que se mueve al final. La izquierda gobernante tiene 4 o 5 grandes hitos y se olvida de la realidad y trabaja sobre ellos. Eso Oye, no es nuevo para nadie. Ayer en esa puntilla, ¿no?, que se ponía en el Senado, tenéis que reconocer que el momento Feijóo equivocándose en la votación, la verdad es que es menudo trago, ¿eh? Luego trató de echar mano de sentido del humor, ¿no?, para justificarlo de alguna manera en redes sociales, pero uff. Bueno, ya eso es un clásico también, ¿no?, de políticos equivocándose, pero bueno, el jefe de la oposición es más llamativo. Alguien te debería haberle explicado claramente. Dice, mira, esto es lo que... Aquí es donde no puedes equivocarte. Entonces, fíjate que en esto de, por cerrar el tema, en esto de lo de las emisiones, lo mejor luego es acabar comprobando los datos. O sea, hay un indicador en la Unión Europea que te retrata todos los países con distintas escalas de color de cómo estamos emitiendo, haciendo emisiones de las nocivas, etcétera, a la atmósfera. Y va de lo más verde o lo más azul a lo más marrón. España tiene un marrón negruzco en estos momentos encima del cogote de muchísimo cuidado. Entonces, ¿cómo puede ser con toda la política, el cambio climático, para arriba, viva Greta Thunberg, carteles, adoramos a Greta Thunberg? Dice, ¿cómo puede ser? Precisamente por eso. O sea, tú te das cuenta, al final, nosotros nos hemos echado en brazos de unas energías que no tienen ninguna capacidad de darnos el sustento necesario. Se ha hablado mucho de los famosos acumuladores. Es una farsa. O sea, lo siento mucho, pero lo digo literalmente, es una farsa. El Partido Socialista en febrero del año pasado presentó un proyecto en el que hacía una estimación en base a no sé qué tecnologías, porque no están hoy en día, no están utilizadas en la industria, y decía que en 2050 llegaríamos a un máximo del 3,9% sobre el consumo total de capacidad de acumulación de energía procedente de estas que ellos llaman verdes. Sí. 3,9, no está mal. O sea, 96 de cada 100 quirófanos a cerrar, 96 de cada 100 semáforos a apagar, no está mal. 96 de cada 100 bombillas a tirarlas, bien, está bien, lo que llamamos evolución y progreso. Eso ellos lo saben perfectamente. ¿Qué ha ocurrido? Que estamos teniendo que utilizar todas las energías que más emiten. Pues muy bien, enhorabuena, o sea, gracias por un planteamiento sectario y una auténtica barbaridad que nos ha llevado a esto. Y lo acabas analizando y dices, pero si en todo estamos igual. O sea, nos hemos lanzado en brazos de una especie de radicalidad extraña que nos está llevando justo al rincón contrario. Y España en estos momentos, por ejemplo, España, Alemania, todos los países que han ido de ultraecologistas, en estos momentos están con unos niveles de emisión contaminante brutal. Sí, pero sin embargo Alemania sí parece, ¿no?, que rectifica de alguna manera, ¿no?, su orientación. Alemania se juega mucho, ¿no? También incluso en la cuestión militar, ¿no? O sea, Alemania también pero, por cierto, ahora lo vamos a abordar con más tiempo, pero simplemente quería saber vuestra opinión al respecto de la reacción que tiene ayer el Gobierno, la reacción que tiene ayer Teresa Rivera después de conocer esa propuesta de Bruselas para la reducción del gas, ¿no?, para esa reducción del 15% que afectaría también, en este caso, lógicamente, a todos los países miembros, también a España, pero no sé, a mí me dio la sensación de que iba un poco elevada, ¿no?, en el tono. No sé si esto forma parte de la negociación, si es que están como dos púgiles en el ring, ¿no?, tomándose un poco y marcando las distancias. Yo le doy poca relevancia a la reacción, en este caso de Teresa Rivera, que la capacidad que tiene Pedro Sánchez para desautorizar o desmentir a cualquiera de sus colaboradores es infinita, ¿no? Y le doy relevancia a lo otro, a la posición de Europa, que España salga con esto y diga, pues a saber, por el mercado interior, porque lo importante es que ayer ya había habido muchos amagos, ¿no? La Comisión Europea empieza a hablar en serio de estos asuntos, empieza a enseñarnos, a abrir la ventana de la realidad, de lo que viene y del invierno tan complicado que vamos a pasar. Y si eso es así, que lo es indudable que España no va a escapar de esa corriente general. Pero ¿cómo va a hacerlo? O sea, que en este asunto no somos solidarios con los europeos porque nosotros tenemos nuestra propia predisposición. Ahora bien, si Europa nos tiene que ayudar para que los mercados no nos ataquen y la prima de riesgo de España no se vaya al carajo y el país se vaya por el sumidero debido
al desastre de cuentas públicas que tiene Sánchez y Europa nos tiene que ayudar con políticas de apoyo, en fin, hacia la deuda pública, entonces sí, para eso está la solidaridad europea. El concepto vale para todo, vale para proteger tus cuentas públicas, vale para proteger la estabilidad del país, vale para suministrarte un extra de fondos europeos con los impuestos de otros europeos y vale para la política energética. Y lo importante es, ayer ya como la Comisión Europea señala lo evidente, que tenemos unos riesgos muy grandes de que falte suministros en el conjunto de Europa, aunque la parte más delicada sea la parte de... ¿Y cómo se va a escapar a España de eso? Me parece irrelevante Carlos, la salida de Rivera. A ver, yo fíjate que lo interpreto por varios datos que están encima de la mesa y que además los ha confirmado el propio gestor técnico del gas, Enagas, en el último informe mensual que ha emitido en junio, ¿no? Yo tengo la sensación de que nos están colando el enésimo timo. Vamos a ver, España va a tener problemas de abastecimiento por las gracias que ha hecho Pedro Sánchez. Nosotros nos hemos cargado el tratado de amistad con Argelia, era nuestro proveedor en un 40-42% en situaciones y en años normales, y lo hemos bajado al 21% de golpe. De algún sitio tiene que salir eso. ¿De dónde lo pensábamos sacar nosotros? Bueno, hemos estado y seguimos comprando en estos momentos y hemos convertido en principal proveedor con un 29% a Estados Unidos. Es un gas muy caro porque viene por técnica de fracking, hay que licuarlo en salida y regasificarlo en llegada. Nosotros tenemos una capacidad regasificadora muy alta, tenemos el 50% de toda la capacidad regasificadora de la Unión Europea. Que es a lo que, por cierto, disculpa, aludía ayer la ministra en rueda de prensa para de alguna manera justificar, ¿no?, esa situación de privilegio, según ella, que tenemos los españoles frente al resto de europeos. Claro, lo que pasa es que ella, por ejemplo, oculta que nos hemos negado a fabricar el segundo tubo, el que tendría que haber ido por Cataluña, de interconexión con Europa, MidCat, por posición suya, que ella entorpeció las negociaciones de precios con Argelia, porque se plantó en Argelia y no se le ocurre otra cosa que explicarles la Agenda 2030 a un productor de gas. Dijo, qué malo es tu gas. Y Argelia le dijo, pues mira, ¿sabes dónde tienes el vuelo de vuelta? Pues ve cogiéndolo, ¿eh? Y tercero, la principal o una de las principales regasificadoras y más modernas que tenemos, la de Musel, en Gijón, la del Musel la tiene cerrada. Entonces, no estaría de más que un buen día nos dé explicaciones de por qué una de las grandes regasificadoras, en mitad de una crisis energética, la mantiene cerrada. Pero bueno, eso ya es una cuestión aparte. Pero nosotros nos hemos metido en un cuello de botella brutal. Estamos comprando gas muy caro, que está sustituyendo al gas barato que recibíamos de Argelia, por un acuerdo de amistad y porque venía por tubo, que es mucho más barato que traerlo por barco. Pero estamos comprando en estos momentos y hemos convertido en segundo proveedor a Rusia, con el 24%. En estos momentos, el 24% de todo el gas consumido es en estos momentos ruso en España. Lo digo porque la gente sigue diciendo esto de Rusia no es significativo. Perdón, Rusia no era significativo. Los 2 meses clave han sido mayo y junio. En mayo se incrementó un 52%, es decir, justo después, abril, visita para partirse abrazos con Zelensky, etcétera, se hace la escena. Al mes siguiente, 52% de incremento de gas ruso. Me refiero a ese gas cuyos ingresos acaban en Putin. Putin compra bombas y con ellas bombardea Ucrania. ¿Vale? Lo digo para que Pedro Sánchez lo entienda de una forma más sencilla. Al siguiente mes, en medición interanual, hemos multiplicado por 4 la compra de gas desde Rusia. Es decir, en estos momentos Pedro Sánchez ha convertido a España en hiperdependiente del gas ruso. Por tanto, aquí la pregunta es ¿quién va a tener problemas de suministro? ¿Por el corte de Rusia a Alemania? No, por el corte de Rusia, punto final. Porque Pedro Sánchez nos ha sustituido los contratos a buen precio de Argelia por contratos con un país que está atacando a Ucrania, que es Rusia. Entonces yo tengo toda la sensación de que qué bien les ha venido la comunicación de Bruselas. Claro, para, de alguna manera... Sí. Si tenemos problemas es porque exportamos. Y fíjate, déjame que dé otro dato más. Nosotros en estos momentos hemos incrementado ya, y a mí lo que me cuentan es que el tubo de conexión, el Pirenaico, está colapsado. Es muy complicado exportar más. Hemos prácticamente colapsado la capacidad de exportación de gas hacia el norte. La hemos multiplicado en interanual por 2,4 veces. Y no cabe más gas. Al no haber construido el segundo tubo, no es cierto que podamos exportar más. Y dirá la gente, bueno, lo podemos enviar por metanero. Alemania no tiene capacidad regasificadora. Por lo tanto, nosotros podemos llevar los barcos donde queramos, que allí estarán de fiesta los barcos, porque no van a poder soltar la carga. Por lo tanto, yo tengo toda la sensación de que en el caso de España, evidentemente, si tú adoptas una medida de estas, la tienes que adoptar para todos los países. No puedes hacer una isla energética, como le gusta decir al Partido Socialista. Y tiene que ser un ejemplo para todos. Pero tengo toda la sensación de que ellos, que saben, el gobierno, que no va a poder exportar más a Europa, está tomando esto como San Benito y dice, bueno, si tenemos problemas es porque lo hemos tenido que exportar. No es verdad. No es verdad. Se entendería ese tono y esa declaración ayer tan contundente en principio de la ministra. En cualquier caso, es verdad que la propuesta está ahí y que se tiene que decidir la semana que viene y luego esto en cada país se tendrá también que plantear. Yo no sé si puede ser también un motivo de disputa política entre el partido en el gobierno y el resto de grupos en la oposición o incluso en el seno del propio gobierno.
No lo sé, veremos, pero lo cierto es que el último trimestre del año los horizontes están completamente abiertos, no sabemos qué va a pasar, las expectativas, las previsiones de evolución de la actividad son muy inciertas y hasta qué punto, y ya empezamos a ver empresas que están bajando su nivel de actividad en previsión de las ventas que van a tener, y quizás pueda ser también un alivio en el tema del gas, es decir, si hay parte de los sectores industriales que empiezan a reducir su consumo de energía y especialmente gas, eso puede ayudar y aliviar, digamos, el déficit que pudiera haber para los hogares. Lo cierto es que nadie tiene una foto de unas mínimas certidumbres de cómo nos vamos a encontrar al final de año, pero que si hay un invierno energético más allá del invierno del calendario, todos tendremos que ser congruentes con eso, y ojalá el problema sea reducir un 15% el consumo, que dentro de lo que cabe es algo que se puede hacer con unas medidas de cierta austeridad. El problema es cuando te falte, cuando haya actividades que no puedan contar con esa energía. Bueno, vamos a hacer una pausa, si os parece. Enseguida regresamos con otras cuestiones. Tenemos otra encuesta de Generales que acaba de publicar el diario 20 Minutos. Enseguida os cuento los datos, pero antes vamos a recomendar el Colacel, si os parece. Hoy se lo vamos a dedicar a todos aquellos alcaldes de este municipio abulense de Hoyo de Pinares, Navalperal de Pinares, Las Navas del Marqués, bueno, toda esta zona que está siendo tan afectada por el incendio. Y bueno, en este caso el alcalde nos explicaba la solidaridad, ¿no?, entre los diferentes municipios, alcaldes, incluso algunos socialistas, otros del Partido Popular. Aquí no hay organización que valga, no hay sigla, todos ellos a una acabando con ese incendio. Así que para ellos el Colacel. Lucía Prieto, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hoy os vengo a hablar de los enemigos de la piel, los temidos radicales libres. Y es que ningún radical es bueno, ni siquiera los libres. Podemos combatirlos siempre, y en la piel también. La forma más efectiva de hacerlo, Colacel Antiox de Mundo Natural. Es el suplemento más potente del mercado, y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el estrato de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra estos temidos radicales que provocan envejecimiento prematuro y también descolgamiento. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo, dejando KO a los radicales libres. Pregunten a su dietista y farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al 91-446-0000 o consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Bueno, les vamos a contar el tiempo. La verdad es que no tenemos demasiadas novedades. Lo hacemos con la ayuda de Repsol, como todos los días. ¿Qué quieren que les cuente? Bueno, pues que siguen subiendo las temperaturas, que toda España está en alerta por esas altas temperaturas, y que después de esa tregua de 3-4 graditos que hemos disfrutado en las últimas horas, pues vuelven otra vez a aumentar los termómetros. Hasta ahora en Madrid tenemos 23 grados. Hoy la máxima va a ser de 40. La máxima de todas las máximas en Córdoba, 42. Y la mínima en Burgos con 13. Algún que otro chubasco aislado en Asturias, pero aquí paramos de contar. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Qué importantes son los bosques en nuestras vidas. ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro? Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Beatriz García, buenos días de nuevo. Buenos días otra vez, Rosana. ¿Cómo abre la bolsa hasta ahora? Pues el IBEX 35 amanece en verde, el selectivo madrileño gana en estos momentos un 0,24% y cotiza por encima de los 8.000 puntos. En la jornada de hoy, protagonista indiscutible será el Banco Central Europeo, que se reúne para subir los tipos de interés por primera vez en 11 años, con el objetivo de intentar frenar una inflación desbocada en Europa. El de hoy es uno de los encuentros más inciertos de los últimos tiempos. Christine Lagarde tendrá que decidir si sube los tipos solo 25 puntos básicos y decepciona, o muestra más contundencia, pega un volantazo y los eleva en 50 puntos. El otro gran anuncio que se espera del Banco Central Europeo son más detalles sobre la herramienta con la que el organismo pretende controlar las primas de riesgo periféricas, es decir, las de Italia y las de España,
¿Cómo lo hará? Pues ayudando a estas economías a financiarse, porque los mercados no se fían de ellas, simplemente. Así que estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Bueno, ¿y qué es Lunfy? Cuéntanos. Pues Lunfy es una oportunidad, Rosana, para que las empresas sean todavía más atractivas para su plantilla. Se trata de una herramienta que permite a cualquier negocio anticipar la nómina a sus empleados cualquier día del mes, y lo mejor es que es gratis para las empresas, ellos lo gestionan todo, y todo el que quiera saber más detalles sobre esta herramienta la tiene en lunfy.com con 2 O's y la Y, ya saben. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Por cierto, Beatriz, me comentabas anteriormente, esa información, esa comunicación del Banco Central Europeo va a ser hoy una de las noticias de la jornada, sí. Antes de las 2 de la tarde aproximadamente. La tendremos, ¿no? En torno a las 2, probablemente. Como es una reunión de tanto calado, normalmente el comunicado es a las 2 menos cuarto, puede que hoy sea más tarde, en torno a las 2, 2 y cuarto, y la rueda de prensa de la presidenta del Banco Central Europeo un poquito más tarde. Suele ser a las 2 y media, igual hoy nos vamos 3 menos cuarto, así que sobre ese horario nos manejamos. Pues estaremos muy pendientes, por supuesto, estaremos pendientes del libre mercado. Gracias, Beatriz. Bien, ayer teníamos ocasión de hablar en el programa con Iván Espinosa de los Monteros, con el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, en el grupo parlamentario de Vox. Le dejábamos precisamente porque se iba a una mesa redonda que convocaba Vox, organizaba Vox en el Congreso, con Rafael Marcos. Rafael Marcos es expareja de María Sevilla y decía yo que es la presidenta de Infancia Libre, de esa asociación criminal que durante muchísimo tiempo se ha dedicado a secuestrar y a maltratar niños, y aquí prácticamente nadie ha dicho nada. Es más, han cargado contra los padres que han sufrido esta situación muchas veces, y la mayoría de las veces en silencio. Yo ayer me alegraba mucho porque el lugar que ayer ocupaba Rafael Marcos en el Congreso, no hace demasiado tiempo lo ocupaba María Sevilla, su expareja, precisamente de la mano de Unidas Podemos, y hoy podemos hablar con Rafael. Rafael, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en el programa para contarnos tu historia, que los oyentes y lectores de Libertad Digital conocen porque precisamente has podido charlar en alguna ocasión también con Carlos Cuesta, y Carlos Cuesta ha publicado esas entrevistas en el diario, y aquí hemos seguido puntualmente tu historia. Bueno, cuéntanos brevemente, para quien nos esté escuchando y a lo mejor no te conozca, Rafael, ¿cuál es tu historia? Bueno, muchas gracias. Sí, he estado con vosotros muchas veces y bueno, lo cual es de agradecer, ¿no? Que siempre te den un poco de cobertura, porque creo que es un tema bastante importante, el cual estamos atravesando actualmente. Y bueno, para quien no conozca el caso, María Sevilla es mi expareja, como bien has dicho, madre de mi hijo. Actualmente él tiene 15 años y bueno, pues ella intentó, desde que le pedí la custodia compartida, hizo todo lo imposible, hasta me acusó de abusos sexuales hacia mi hijo. Y bueno, pues ha sido una muy larga trayectoria, ha habido que probar, no llegamos a juicio, no estuve procesado, ella intentó abrir hasta en 6 ocasiones lo de los abusos sexuales. Lo cual el juez lo vio claramente, no, como he dicho, no estuve ni siquiera procesado, fue un archivo. Ella siguió con su periplo, intentando impedir por activa y por pasiva la comunicación entre mi hijo y yo, y hasta el punto que bueno, pues se dio la fuga en el 2017, desapareciendo con el niño, sin ir al colegio, sin ir al médico, sin salir a la calle.
Y bueno, no sé si recordará alguna gente, en el 2019 salió en las noticias cómo había tenido a mi hijo encerrado en una casa con textos bíblicos pintados en las paredes, con las ventanas tapadas con bolsas de basura. Como he dicho antes, el niño no iba al colegio, el niño no asistía a sus revisiones del médico, le tenía como encerrado, le sacaba solo al ocaso o al alba. Y bueno, vino con muchos problemas. En el 2019 fue cuando me lo entregaron y cuando el niño empezó realmente a vivir. Y ella estuvo acusada y entró la policía, estuvo acusada y condenada a 2 años y 4 meses de prisión, a 4 años de retirada de patria potestad. Y desde que ella solicitó el indulto en diciembre del 2021, yo me salí a las redes para contar la historia porque algunos medios no querían escuchar mi historia, no querían sacarla. Hablo de medios de televisión, los cuales, luego posteriormente sí se han hecho eco, pero en el momento en que yo pensé que era lo importante, que era antes de que le dieran el indulto, pues nadie lo hizo. De todas maneras, ella estuvo sin ver al niño desde entonces, tuvo una orden de alejamiento y estuvo viéndole en un punto de encuentro hasta que entró en prisión. Y luego estuvo 3 meses y el gobierno le dio el indulto hace como un mes y poquito. Y lo peor no es eso, lo peor es que le restituyeron la patria potestad en contra del Ministerio Fiscal y del propio juez, que dijeron que era muy grave que se restituyera a su madre la patria potestad por todo lo que había hecho y por el peligro que suponía para nuestro hijo. Y en este punto de la historia es en el que ahora mismo te encuentras. Rafael, tú ayer estuviste en el Congreso de los Diputados precisamente para relatar este periplo judicial, ¿no?, que ni a tu peor enemigo deseas. Por supuesto. Ahora mismo, ¿en qué situación estáis y en qué batalla legal te encuentras? Pues tenemos varios frentes abiertos. Hemos recurrido el indulto, no la parte que ella sale de prisión, que es la que menos me preocupa, sino la parte de la restitución de la patria potestad, porque el gobierno, aparte de la señora Montero, su secretaria, y Ana Pardo de Vera, de tacharme de maltratador y pederasta públicamente, las cuales están querelladas, hicieron caso omiso al juez y al fiscal, como he dicho antes, y le restituyeron la patria potestad, con lo cual hemos recurrido frente a eso. Mi hijo no quiere ver a la madre principalmente por toda la trayectoria que trae, por la última visita, en la cual pues ella le empezó a registrar en el punto de encuentro, le empezó a coger del brazo y a obligar que le escuchara, y el niño sabía perfectamente lo que le quería decir y le plantó cara, la cual él está muy disgustado porque él quería entrar a ver a la hermana y la hermana no entró y ella le chantajea con ver a su hermana, con lo cual él se da cuenta, ya tiene 15 años y no quiere. Estamos haciendo lo posible vamos a ir juicio ahora el día 4. También tenemos juicio con ella por una estafa procesal, una documentación falsa que presentó en un juzgado, manipulada por ella. Y tenemos también la denuncia falsa que he interpuesto hacia ella por todo lo que lleva estos años, porque aún a día de hoy sigue diciendo que estoy abusando de nuestro hijo. Bueno, esto que le estás relatando, Rafael, y que es tu historia, alguien puede pensar, es algo personal, ¿no?, de este señor y es algo aislado. Sin embargo, Infancia Libre era, como yo he dicho al principio, una organización criminal apoyada además por Unidas Podemos. Hay muchos más casos como el tuyo. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp en los cuales somos más de 40 padres los que estamos afectados de forma directa o de forma no tan contundente, pero sí que han tocado palos de Infancia Libre, sus exparejas. La punta del iceberg, hemos sido 5 padres y desgraciadamente intentamos que se acusara Infancia Libre como
como organización criminal, pero el Ministerio Fiscal no lo vio así. Eso no quita su modus operandi y que todos los casos tienen el mismo patrón. ¿Has observado en los últimos años un cambio en este sentido? Te lo digo por lo siguiente. Yo ayer me alegraba verte en el Congreso de los Diputados, porque en ese mismo lugar que tú ayer ocupabas, hace no demasiado tiempo, estaba María Sevilla, lo cual significa que algo ha cambiado. ¿Tú notas que hay una diferencia o piensas que no se ha avanzado nada en este sentido? Yo noto que la gente está cogiendo conciencia, ¿no? Porque lo que nos vendían antes como el radical feminismo que hay hoy en día dista mucho de lo que se inició en su día, ¿no? Entonces creo que la gente está abriendo los ojos. Mucha gente de todos los tipos de votantes a diferentes partidos me están mostrando su apoyo, y que gente con dos dedos de frente, que esto no se trata de partidos, como he dicho antes, se trata de tener dos dedos de frente. Están viendo lo que está pasando, está viendo el odio que se está creando desde ciertas instituciones y asociaciones hacia los hombres, que cada día nos quieren quitar más derechos. Y bueno, pues... ¿Cómo está ahora tu hijo? Bueno, pues está bastante bien para lo que cabría esperar. Sí, cierto es que ahora que está en un psicólogo privado, estamos ya lleva tiempo, pero estamos abriendo un poco la caja de Pandora, ¿no? Ahora es cuando están empezando a salir, pues, todo lo que hay dentro, todos los miedos, aunque ha superado muchos y ha avanzado mucho académicamente, porque vino con un nivel de un niño de segundo de primaria, teniendo 11 años, y bueno, pues ahora pasa a tercero de la ESO con todas las materias aprobadas. Y bueno, pues poquito a poco trabajando mucho y bueno, pues haciendo que sea su vida lo más normal posible y que recupere todo lo que le han dejado sin vivir, todo lo que no ha vivido con niños de su edad. Rafael, ¿y tú cómo estás? Porque claro, no sé si muchas veces te preguntarán por tu situación, por tu estado emocional. Bueno, yo, como lo digo siempre, soy adulto, ¿no? Y los adultos siempre lo llevamos de una manera diferente. Los habrá que lo lleven mejor, los habrá que lo lleven peor. Yo, afortunadamente, tengo una familia y unos amigos que son una maravilla y me han apoyado desde el principio. Entonces, bueno, pues lo he ido llevando lo mejor que he podido, siempre enfocado en el niño, pero realmente el problema de esto y de esta ley es que está desprotegiendo a los niños, porque, resulta que ellos son los que tienen una identidad por formarse y los que están creciendo y desarrollando el cerebro a la par que su personalidad y todo. Entonces, esto les crea una mella y son los adultos del futuro. Y si no los protegemos, tendremos una sociedad que tendrá muchos problemas mentales o muchas deficiencias a la hora de relacionarse con los demás, muchos complejos, y yo por lo que veo en mi hijo, la verdad. Estamos hablando de la Ley de Violencia de Género, que es una de las leyes que Vox va a exigir al Partido Popular derogar en el caso de que se realice o se tenga que realizar ese gobierno de coalición de cara a unas futuras elecciones generales. Carlos Cuesta te quería hacer una pregunta, Rafa. ¿Qué tal, Rafa? Un abrazo muy fuerte. Yo quería recordar alguna de las cosas, porque claro, este hombre que nos está hablando ahora se enfrenta pues efectivamente a esa recuperación de la patria potestad por la misma persona, por María Sevilla, que torturó literalmente a su hijo. En la investigación, la policía detectó un total de 50 casos similares, todos dentro de esa organización de Infancia Libre, que era la organización a la cual no solamente es que apoyase Podemos, sino que le firmó a María Sevilla, le firmó un contrato en Podemos Granada, es decir, era asesora oficial del partido. Ya lo negaba, el contrato está a disposición de quien quiera, y no tenemos ningún problema en volver a mostrarlo, ya lo hicimos en su momento. Pero es que además en esta situación, cuando se le vuelve a dar esa patria potestad a María Sevilla, ella está replicando todos los parámetros, es decir, quien la defiende es exactamente los mismos que la defendían en aquel momento. La Guardia de Corps, que está saliendo públicamente a acosar a Rafa Marcos y a toda la gente que se le está sumando, es la misma. Los planteamientos políticos, la defensa, incluso la estrategia jurídica suya es la misma, es decir, está replicando la misma organización que en su momento recibió esa investigación por parte de la policía y, como decía muy bien Rafa, con el criterio en contra de Fiscalía y de la propia justicia, el gobierno decidió darle en ese indulto la recuperación de la patria potestad, cuando
cuando sabe perfectamente que está replicando todo el modus operandi de Infancia Libre. Y yo quiero recordar que una de las personas que se hacía acompañar de María Sevilla se llama Ione, se apellida Belarra y en estos momentos la tenemos todos como ministra. Yo no sé, Rafa, si tú has recuperado conversación con capa judicial, porque yo no he visto una aberración así en mi vida. Es decir, sabiendo perfectamente que se está replicando el modelo y que tu hijo puede volver a ser otra vez presa del comportamiento de María Sevilla, en contra de la Fiscalía, en contra del propio tribunal, le recuperan la patria potestad a ella. Sí. Lo que pasa que, bueno, estamos, como he dicho antes, estamos luchando por ello y a la par de eso estamos intentando que lo que quiere Samuel, que al fin y al cabo ya tiene 15 años y el cual, bueno, pues se le va a oír en el juicio que tenemos el día 4 y él es contundente en su colegio, es contundente en la última visita y el informe que ha aportado del punto de encuentro, es contundente en su psicólogo, es contundente con nosotros. Y él dice tajantemente que no quiere ver a su madre. Y eso es algo que creo que hay que respetar, porque si él la ha querido ver hasta ahora y de repente no la ha querido ver pasado la última visita que tuvieron, pues bueno, da mucho que pensar, desde luego. Julián, sí, Rafael, buenos días. Lo primero, mi solidaridad y también la enhorabuena por esta lucha que con todo el dolor de años, pero ha servido para poner la verdad por delante. Justo le iba a preguntar por eso, por su hijo. Al tener 15 años, es decir, la posición de él la acaba de reflejar y está claro, pero ¿qué capacidad de decisión tiene ante la administración? Es decir, esa posición que tiene el niño, que ya no es un niño, que tiene 15 años, ¿qué fuerza jurídica tiene para que, digamos, no haya una solución judicial que se preste a cumplir la voluntad de la madre? ¿Qué le dicen los abogados? A ver, ya tiene cerca de los 16, con lo cual, y viendo ya no solo por la edad que tiene, sino viendo toda la trayectoria de la madre, todo lo que ha pasado, que ha estado condenada, que sigue estando condenada, aunque ya no entre en prisión, porque el indulto no le quitó toda la pena, solo le quitó 4 meses y se la dejó en 2 años, sigue siendo una delincuente. Entonces, con la testifical que hará el niño y todos los documentos que se han presentado, hay muy pocas posibilidades de que tenga que ver Samuel a su madre. En cuanto a la restitución de la patria potestad, poco se puede hacer, porque cuando el gobierno da el indulto hay muy poca maniobra, porque ya se curan ellos de hacerlo bastante escrupulosamente bien. Y bueno, vamos a intentarlo, y si no, pues bueno, la trayectoria sería intentar que ella no, aunque tenga la patria potestad, que el ejercicio exclusivo lo tenga yo. Bueno, pues don Rafael Marcos, estaremos muy pendientes, por supuesto, seguiremos contando las noticias que vayamos conociendo y, por supuesto, los micrófonos siempre los tendrás abiertos. Muchas gracias, Rafa. Mucho ánimo. Gracias, buen día. Ánimo y mucha suerte. Bueno, es la historia de Rafael Marcos que queríamos recuperar y que yo creo que se merece, ¿no?, unos minutos, ¿no?, en la radio para que todo el mundo sea conocedor, ¿no?, de su historia. Tuvo el intento de conciliación con Irene Montero la semana pasada, ¿Sí? Me parece que fue. Irene Montero, después de atacarle a él, no a ella, de volver a atacarle, se negó a pedir perdón, que era lo único que le exigía a Rafa Marcos. Le dijo: oye, paramos aquí el cauce penal, yo paralizo la querella, si tú te retractas, pides perdón de lo que has dicho, ni eso. Es truculento, ¿no?, que esto haya pasado, pero más terrible es que una vez que ha pasado y se ha establecido la verdad, que no haya una rectificación evidente por parte de aquella gente, aquellos partidos, aquellas ideologías que dieron cobertura a esta delincuente y a este movimiento, que por otra parte no es un caso único. Hay que recordar, por ejemplo, lo que ha pasado con el tema de Mónica Oltra y cómo ha recibido la solidaridad más o menos de las mismas personas, Sí, que se olvidan de la víctima y que están con esta compañera. O sea, que es todo esto de los derechos humanos, del favorecimiento de los menores, de las mujeres, es según cuándo y en qué situaciones. Bueno, Cuando la red de Baleares. Cuando ha afectado a alguien, la red de Baleares es lo mismo, cuando ha afectado a alguien de los suyos o a alguien que entienden que forma parte de la tribu, ya no hay, y que no haya una rectificación evidente y una reparación, sino que haya gente que refuerza esto, porque lo hay, no hay más que ver en Twitter y estas cosas, como hay gentecilla que todavía ampara esto y que no quiere ver la realidad, que simplemente la aparta, es
terrible, pero es lo que hay. Ni defienden los derechos del menor, obviamente, porque los han destrozado. Este pobre chaval lo han destrozado. Su padre lo está sacando a flote pues con dosis de cariño por un tubo. Y gracias a eso está saliendo a flote. Pero lo han destrozado y han vulnerado sus derechos. Los derechos del padre ni hablamos, que ni creen en ellos. Pero es que hasta la propia madre la han utilizado políticamente. Esa mujer, María Sevilla, aparte de una delincuente, en este momento lo que es un desecho, está destrozada. Y la han utilizado. Ellos son los primeros que la han utilizado. O sea, les da olímpicamente lo mismo. Y con los menores en los centros de menores exactamente igual. Les da olímpicamente lo mismo. No hay ninguna defensa de derechos y libertades. Es su programa político, punto. Pero es que más allá del programa político, estas actitudes, este comportamiento hablan de la indecencia personal en el comportamiento individual de cierta gente a la hora de afrontar estas cosas, de montar estas campañas, y cuando la campaña se desmonta y te das cuenta que aquella que defendían no es verdad, no hacer una mínima reparación. Eso habla de la condición humana de más de uno de estos políticos. Y la condición de sociedad, que a mí me preocupa igualmente, es el dato relevante que a mi juicio que ha dicho Rafa, ese WhatsApp de 40 padres afectados directa o indirectamente por infancia libre, donde 4 o 5 son punta de lanza, pero el resto está callado porque tiene miedo a que se conozca su historia, porque se avergüenza a lo mejor de su historia, porque directamente no se encuentra en una sociedad que le vaya a arropar en la situación crítica que está padeciendo o que ha padecido, ¿no? Incluso una cosa, Rosana, que es delicada, ¿eh? Algunos de ellos lo que te dicen es que tienen miedo a que si hacen público su caso, la reacción judicial, porque el tema este famoso de la reeducación de los jueces lleva mucho tiempo funcionando. O sea, ahora dice Irene Montero que hay que reeducarlos todavía más, pues no sé, debe ser meterlos en la dama de hierro, y como pronuncien la palabra hombre directamente les quitas la judicatura, no lo sé. Pero es que ya llevan desde hace mucho tiempo con esto. Ha habido consignas por parte del Poder Judicial diciendo que cualquier denuncia de malos tratos o denuncia de abusos a los niños por parte del padre, realizada por la madre, tiene que ser tenida en cuenta como verdadera. Ha habido indicaciones sobre eso por parte del Consejo General del Poder Judicial a los jueces, y muchas de las víctimas de estos padres te dicen: es que yo tengo miedo a que si hago el caso público, a lo mejor va y resulta que me gano la antipatía del juez. Entonces, tócate las narices. Sí, sí. Bueno, en fin, seguiremos el caso de cerca. Silvia, buenos días otra vez. Bueno, a ver. Claro. Esto ya es un clásico. Esto justo es lo que le dicen los oyentes al presidente del gobierno y líder del Partido Socialista, que no, que cuando él va, ellos vuelven ya, que sus anuncios en esa ejecutiva, de cambios en la ejecutiva del partido, pues que no cuelan, que han causado además cero sorpresa. Consideran que estamos ante un simple cambio de fichas, puro maquillaje, mismo perro con diferente collar. Eso sí, les reconocen su generosidad desde el punto de vista de la amistad, y que cuando deje la Moncloa podría montar una agencia de colocación. Enseguida vamos a escuchar a los oyentes, pero antes de Alberto Barrios, Radarbot, porque bueno, comienza la operación salida mañana, de nuevo otra operación salida, y esto nos avisa absolutamente de todo, pero de manera legal, ¿eh? Eso es un avisador de radares 100% legal que cumple con la nueva normativa de la DGT, así que no tienes ninguna sanción por utilizar la app. Además la puedes descargar gratis y probar la versión premium sin ningún tipo de compromiso, y puedes descubrir sus funciones, como por ejemplo, entre otras, una opción de ir por la ruta con menos radares, avisos al entrar y salir de una zona escolar o funciones exclusivas para profesionales del transporte. Además es compatible con CarPlay y Android Auto, así que ¿a qué esperas? Busca la app Radarbot y empieza a ahorrar en multas ya. Radarbot, bueno, hay que ahorrar en multitas. Silvia, pues estamos preparados. Vamos a comprobar qué dicen los oyentes, qué opinan sobre esos cambios, parece que cosméticos nada más, en el Partido Socialista, pero antes, chaparrón, aluvión de críticas a la ministra Teresa Rivera por lo del gas. Esta mujer ahora va y se enfrenta con Europa diciendo que nosotros que ni dependemos ni vamos a depender, y que por qué vamos a ayudar. Chica, pues porque os están dando dinero y porque os van a amenazar con que no os dan lo poco que os iban a dar, y porque además no somos nadie, porque por vuestra culpa en Europa no somos nadie. Si España se niega a recortar el consumo de gas, mucho mejor, porque así Europa no nos prestará ni un euro para que este gobierno lo despilfarre. Pues sobre el recorte de gas de la ministra, hoy dice una cosa y mañana será otra. Si es que mienten más que hablan. Hoy harán una propuesta y mañana se sacarán un conejo de la chistera. Aquí lo que los vamos a pasar es los que estamos pues con lo justo y aguantar un invierno, que ya verás tú cómo va a ser un invierno duro, pero duro. Yo creo que si estamos en Europa habrá que adoptar los acuerdos generales aprobados por los Estados miembros y en vez de agarrarnos
al hecho diferencial de que nosotros no vamos a aceptar cosas impuestas, buscar soluciones. Entonces las soluciones pueden ser por reapertura de las centrales térmicas de carbón, si son rentables, o la reapertura de centrales nucleares cerradas por el ecologismo progre. Si son los amigos de la ETA, se llamen Pachi López, Adriana Lastra o Lastre. Son los mismos perros con distintos collares. Son los mismos. Si lo único que queremos saber del PSOE es que desaparece. Los cambios en el PSOE, movimientos los mismos, pero en sitios diferentes. Cambios de ficha, el mismo desastre. Más de lo mismo. Yo es que no... Lo siento muchísimo, pero a mí el Partido Socialista nunca me gustó. Es que no os podéis imaginar, porque yo no había casi oído hablar de política. Estuve viviendo fuera de España y cuando llegué el año 82 yo me encontré con el mismo eslogan que había tenido Mitterrand en París y yo decía, estos son lo mismo, sabía lo que estaba haciendo Mitterrand allí. Bueno, no, vamos, a mí no me inspiran confianza. De alguna manera creo que no tenía por dónde tirar. Son los restos de lo que le queda. Un saltar hacia adelante porque sabe que queda poco y a lo mejor así le da alguna pensión a los últimos amiguetes que les queda por colocar. Pues el nombramiento de Pachi López me parece, vamos, de mal en peor. ¿Con qué Pachi López nos quedamos? ¿Con el que llevaba el féretro a los hombros de los compañeros o el de las fotos con Bildu? Es un siniestro personaje que España creo que tenía que tener ya olvidado. Bueno, pues es la opinión de los oyentes, como veis, para todo y para todos, ¿no? Os voy a comentar simplemente los datos de esa última encuesta que os decía anteriormente, que publica 20 minutos de cara a las generales. Nada, de nuevo, mayoría absoluta por parte de esa unión Partido Popular-Vox, en este caso, Partido Popular entre 130 a 134 diputados, obtendría el partido de Núñez Feijóo. El Partido Socialista entre 96 y 99, ya todas las encuestas que hemos conocido esta semana, si os dais cuenta, por debajo de los 100 escaños para el Partido Socialista. Vox se mantiene entre 49 y 53 diputados. Unidas Podemos entre 23 y 26 representantes. Más País entraría con 2 o 3 diputados y Ciudadanos podría conseguir un diputado. Bueno, esto es la estimación de voto en esta encuesta de EDIM que publica, entre otros, el diario 20 Minutos. Bueno, siguiendo un poco la tendencia, ¿no? Sí, yo creo que reflejan el estado de opinión general del país, es evidente, porque las encuestas con las diferencias que se quieran y tal, pero dan una foto bastante estable y parecida de la situación de un gobierno, de un partido que nunca estuvo fuerte, no nos engañemos, que cuando se hizo con la moción de censura, creo que tenía 85 escaños y desde el gobierno logró llegar a 123. En fin, no es precisamente una posición de fortaleza, pero desde entonces no ha hecho lógicamente nada más que bajar en función de su ejecutoria y en función de su política de pacto, lo que hemos estado comentando, ¿no? Sus alianzas con Bildu, con RC, en fin, y ese escoramiento y la compra, que es a lo que estamos asistiendo ya de forma evidente en los últimos tiempos, a la compra de la agenda política y a la agenda ideológica de Podemos. O sea, es que Sánchez ya no necesita Podemos porque ya se encarga él de llevar adelante a la práctica la propia agenda de Podemos, como vimos la semana pasada. La foto es la que es. Sánchez no puede ignorar esa foto. Otros podrán engañarse, pero él no, porque él si hace algo es medir encuestas y seguir encuestas y todo lo que pasa a Tezanos por delante y por detrás, y es el único que presta atención a los movimientos de la opinión pública. Lo que pasa es que ¿qué margen tiene para corregir? Primero, no tiene ninguna voluntad, como hemos visto. No hay otro Sánchez posible, no hay otra política gubernamental posible, no hay otra política fiscal. La legislatura acabará como empezó, sobre los principios del pacto con Podemos y los independentistas. Es cuándo. Veremos a ver si aguanta, ¿no? Sí, Sánchez. Fíjate que esa fotografía de reparto electoral yo creo que se va a ir todavía pronunciando más. El deterioro del Partido Socialista, a la vuelta de verano van a tener una especie de alivio estadístico, mitad por las presiones que están ejerciendo sobre todo los organismos que dan los indicadores estadísticos, y luego porque la gente tiene ganas de tener un verano normal después de los años COVID. Pero a partir de octubre-noviembre los datos se van a empezar a dar la vuelta. Los de ahora son malos. O sea, la caída de matriculaciones, tanto de turismos como de vehículos industriales, está rondando el 27-28%. El indicador de confianza del consumo está hundido. Hay un montón... Incluso las ventas de vivienda, ¿no? Comienzan ya también a... No, totalmente. Pero a la vuelta, octubre-noviembre, va a ser clarísimamente peor. La política de tipos por parte del BCE se va a endurecer, se nos va a trasladar
dará las hipotecas. El tema energético no tiene ningún viso de solucionarse. Yo no sé si Rusia al final cortará o no cortará, pero es verdad que hay una infinidad de factores que han llevado a que tengamos una política energética nefasta, y especialmente en España vamos a tener nosotros nuestros particulares problemas porque nos hemos hecho hiperdependientes de Rusia, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que este hombre, Pedro Sánchez, a entrar en una fase, él sabrá hasta cuándo quiere estirar el chicle, pero cada paso que vaya dando va a ser peor. Sí, es como de autodestrucción, ¿no? De alguna manera también. En fin, vamos a hacer una pausa y enseguida viene Daniel Muñoz con la última hora. En 30 minutos comienza un nuevo pleno en Andalucía, en el Parlamento andaluz. Ahí se está debatiendo, ¿no? Es el pleno de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla, así que veremos a ver si hay novedades. Es la mañana. Es radio.